Hola de nuevo. Tras algunos meses ausente en este canal de las videoseries, me gustaría regresar con una serie de anécdotas de carácter histórico sobre el estudio que desarrollaron Baker, Buskirk, Collias y Macy's en Ñuñoa en el año 1965 a 4.000 metros de altitud. Espero que te guste. Te recomiendo que leas la última revisión publicada en el American Journal of Human Biology y que ha sido escrita por Little, Brooke Thomas y Garuto y que tiene como título Historia y legado de la investigación andina en Ñuñoa, Perú. History and Legacy of Andean Research in Ñuñoa, Perú. Algunos de estos investigadores ya los he citado en investigaciones que se han desarrollado en Ñuñoa. En esta revisión los autores explican cómo comenzó la investigación en Ñuñoa en dos áreas, la fisiología humana y la antropología física en el pueblo de Ñuñoa a principios de los años 60. En ella hubieron 4 grupos de investigación liderados por Paul Baker en el año 64, Buskirk en el año 65, Brooke Thomas en el año 72 y Lederman en el año 84. Ellos fueron capaces de desarrollar estudios de diversas áreas de la ciencia, que van desde la parte más biológica hasta la parte mucho más socioeconómica. De hecho, han publicado más de 50 artículos que se han desarrollado en Ñuñoa y pudieron además dirigir más de 25 tesis doctorales. Los datos de tales investigaciones no conciernen solo al municipio de Ñuñoa, que como ya hemos mencionado a lo largo de estos episodios, está a 4.000 metros de altitud, sino que también realizaron estudios y compararon los datos con los de Ñuñoa en poblaciones de esa área geográfica. Por ejemplo, Macusani, que está a 4.400 metros y se encuentra entre Cusco y Ñuñoa, la ciudad de Cusco a 3.400 metros, la población de Chinchero a 3.800 metros, que fue la primera población en la que Paul Baker junto con el doctor Roberto Frisancho pues llevaron los estudios preliminares en esa cuenca de los Andes, la ciudad de Puno a 3.830 metros, Orachea a 2.680 metros, y también compararon los datos con poblaciones más lejanas, por ejemplo la ciudad de La Paz en Bolivia a 3.600 metros, Arequipa a 2.300 metros, San Juan del Oro a 1.320 metros, Tacna a 568 metros o poblaciones prácticamente a nivel del mar como Mollendo, que se encuentra a 73 metros y cuyos participantes eran trabajadores de las haciendas Cocachacra y Chucarapi. En referencia a las tesis doctorales, la primera fue defendida por el doctor Richard Macy's en el año 1967. Posteriormente hablaré de la figura de Richard Macy's. Recientemente contacté con el profesor Richard Macy's, ya jubilado, que fue profesor de la Universidad de Wisconsin
y especializado en densiometría ósea. Este autor, que además colaboró como coautor en el estudio que abordamos en este episodio, su tesis lleva como título Diferencias grupales en el rendimiento al ejercicio físico a gran altitud de 1830 metros. Fue desarrollado dicho trabajo en Puno. Luego voy a mostraros el artículo que personalmente le pedí que me facilitara el profesor Macy's y que publicó en el año 69. Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Puno y en ella comparaba dos grupos de estudiantes de la Universidad del Altiplano que realizaron un protocolo experimental incremental en el cicloergómetro a 3.830 metros, y en él se medía sobre todo o se evaluaba la respuesta cardiorrespiratoria. En dichos grupos experimentales eran de participantes de etnia quechua y de participantes que eran mestizos o de etnia o también de etnia caucásica, pero que habían residido durante toda su vida en la ciudad de Puno. Este experimento me resulta bastante llamativo, puesto que 50 años más tarde yo desarrollé mis experimentos de tesis doctoral en la ciudad de Puno en los años 2015 y 2016. Entonces, pues bueno, pues guardo grata memoria o grandes recuerdos de dicha trayectoria académica experimental en esta población a orillas del Titicaca. La última tesis doctoral que está por defender versa sobre nutrición, seguridad alimenticia y microbiota intestinal en la población de Ñuñoa por la aspirante a doctor Paula Maya. Hace un mes tuve la oportunidad de conocer por videoconferencia al profesor Roberto Frisancho, que es profesor emérito de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Él se encontraba en California y yo estaba en Utica, en Nueva York, y mantuvimos una conversación en la cual me explicó con detenimiento cómo comenzó toda la investigación en la población de Ñuñoa. En el año 62, Paul Baker tenía un gran dominio del inglés, puesto que trabajaba de guía turístico en Machu Picchu, en Cusco. Y uno de los profesores de la universidad en la que él estudiaba le encomendó la misión o la tarea de recibir al profesor Paul Baker en el aeropuerto de Cusco. Paul Baker llega a Cusco en el año 62, acompañado de su mujer, sus 4 hijos y él, por entonces estudiante en la Universidad Penn State, Richard Macy's, del cual os acabo de hablar. Richard Macy's acude como estudiante asistente, como otros muchos que acudieron a lo largo de esos con esos 4 grupos de investigación que he mencionado. Paul Baker pensaba que el frío era el principal elemento estresante, stressor en inglés, que desencadenaría diferencias adaptativas en los andinos para poder subsistir en ese clima en esa área geográfica tan fría. Pero Paul Baker vivía en Cusco, en la ciudad de Cusco. Entonces, durante sus noches en Cusco, Paul Baker le comenta a Roberto Frisancho que no podía dormir, que sufría el famoso soroche o mal de montaña, mal crónico de montaña. Entonces, realmente comienza a pensar o comienza a valorar
la hipótesis de que probablemente sea la hipoxia, la falta de oxígeno, la que pueda desencadenar esos digamos, rasgos adaptativos en la población andina. Por lo tanto, como no tenía ni la más remota idea cuáles eran los efectos que la hipoxia tenía sobre los seres humanos, él toma un vuelo y se va 2 semanas a Lima para recibir un seminario express por parte de especialistas como el profesor Alberto Hurtado, que por entonces ya trabajaba, también colaboraba con la Universidad de Harvard y que había sido pupilo de, entre otros, Carlos Monge, que descubrió la enfermedad de Monge o el mal crónico de montaña. Y también recibe clases por parte del director del Instituto de Biología Andina, el profesor Tulio Velázquez. Después de regresar de Cusco, el profesor Roberto Frisancho, que por entonces ya realizaba investigaciones en la población de chincheros y en Cusco sobre exposiciones al frío en residentes de esas poblaciones, le comenta a Roberto Frisancho que necesitan encontrar una población que esté más aislada, más remota y a mayor altitud que Chincheros y Cusco. Roberto Frisancho conocía a un antiguo compañero de colegio, Atilio Barreda, cuyos padres regentaban una hacienda en Ñuñoa. Y por lo que Paul Baker y Roberto Frisancho fueron al encuentro del propietario de dicha hacienda, Víctor Barreda, para explicarle un poco cómo serían los estudios a desarrollar en la población de Ñuñoa. Una vez que conocen el enclave y empiezan a desarrollar diversas investigaciones en los años 62, 63 y 64, en las que el estudiante Richard Macy's desarrolla estudios sobre densiometría ósea y también encuestas nutricionales. Paul Baker decide viajar a Estados Unidos y pedir una subvención, un respaldo económico a lo que por ahora o hasta ahora conocemos como el Instituto Norteamericano de Investigación Medioambiental del Ejército Norteamericano, el USARIEN, puesto que Paul Baker había estudiado en el USARIEN y de hecho se había especializado en estudios sobre fisiología termorreguladora bajo condiciones de intenso calor y de intenso frío. Él consigue dicho respaldo económico y desarrolla un proyecto multidisciplinar a llevar a cabo por su laboratorio, su departamento de antropología y por el laboratorio de rendimiento humano de la Universidad de Penn State, que estaba dirigido por el profesor Buskirk. Una vez que tiene o que consigue dichos fondos económicos, llegan a un acuerdo con la familia Barreda. El acuerdo era que la familia Barreda pues le cedería unas tierras y unas viviendas en las que ellos además pues construirían laboratorios, diversas estancias para tanto los investigadores familiares como los atletas que hemos mencionado en uno de los estudios de Buskirk, los atletas norteamericanos, la pista de atletismo. Y de tales avances en la construcción estaría en manos de, o lo supervisaría Richard Macy's. El acuerdo era que
ellos cederían tales tierras y tal vivienda, que bueno, sabemos que se encontraba en el río, y tal como cita en la revisión, era para poder tener fácil acceso a agua potable. Y bueno, pues una vez que transcurrían determinados años, todas esas propiedades pasarían a manos de nuevo de la familia Barreda. Hay que destacar que había numerosa logística que por entonces en Perú pues no se podía ver en laboratorios. Por ejemplo, esta era una unidad refrigeradora que era capaz de disminuir la temperatura en una de las habitaciones donde realizaban los experimentos de exposición al frío a hasta 5 grados, entre 5 y 10 grados. Y a una parte de la habitación donde realizaban exposiciones al frío locales de manos y pies, podían bajar la temperatura hasta 0 grados. Hemos hablado de termorreceptores, en fin. En anteriores episodios se habla del diverso material y de la logística que se empleó en estas investigaciones en los años 60. Sin más, espero que te haya parecido interesante esta nueva entrada y hablaremos de los resultados de la investigación en la siguiente entrega en unos días. Un saludo a todos.